Querido Jesús, gracias te damos, Señor, por esta noche de miércoles que nos permites reunirnos en la virtualidad. Gracias, Señor, por un miércoles más. Queremos suplicarte que puedas guiar la reflexión que va a tener Lore, que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Te suplicamos también por nuestros hermanos que no se están pudiendo conectar por diversas razones. Y en especial, Señor, te damos gracias por las bendiciones que escuchamos, Señor, de tus hijos, algunos cumpliendo años, otros por cumplir. Gracias por también los proyectos que hemos visto resueltos, Señor, y que tú has guiado. Y por las pérdidas familiares también, Señor, te pedimos por la familia de Génesis, que no es nada fácil perder a un ser querido, y menos cuando es alguien pequeñito o más joven. Y te pedimos por esa familia, Señor, que la está pasando algo muy triste, que les puedas dar fortaleza, que los acompañes. Y también, Señor, pronto se acerca la campaña de evangelismo. Te suplicamos también para que sigas ayudando al coro Mesendi con todos los temas que tienen preparados para dar, que guíes a cada uno de los miembros para que sea de bendición, Señor, y que muchas personas de las que van a llegar puedan sentirse tocados, ya sea por tu palabra o por medio de los cantos, y que pueda llegar a lo más profundo de su ser, Señor. Te dejamos estas peticiones en tus manos y que lo hagas como bien te parezca para responder, Señor, conforme a tu voluntad. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen miércoles para todos. ¿Cómo les va? Es bueno verlos a mitad de semana, cortar un poco, cortar la rutina un poco, ¿no? Decir, bueno, cortamos hasta acá y aguantamos hasta el sábado. Hoy les voy a traer un tema que tiene que ver con lo que el libro de Daniel me enseñó a mí. Directamente había leído varios artículos respecto del libro de Daniel y me gustó uno que luego de ahí dio base o dio pie para poder, digamos, conformar o crear este tema que hoy vamos a indagar. Saben que el libro de Daniel, muchos coinciden en que existen ciertas enseñanzas o ciertos principios fundamentales, como que hay ciertos lineamientos fundamentales que trata que nosotros aprendamos y que apliquemos. Y uno de ellos tiene que ver con la lealtad. Digamos que el libro de Daniel, con los distintos hechos que fueron pasando de Daniel y sus compañeros, Daniel solo o los compañeros de Daniel también solos, siempre marcan la lealtad. Pero la lealtad entendida, siempre entendamos la lealtad como esa que se manifiesta en esa fidelidad de una persona hacia otra, o de una persona hacia una cosa. Jamás vamos a poder encontrar una lealtad, una fidelidad, digamos, entre una cosa y una cosa, sino que necesariamente necesitamos una persona. Y es eso lo que marca el libro de Daniel. Y me gusta porque podemos encontrar que como 3 enseñanzas básicas respecto de la fidelidad, de la lealtad. Y una de ellas, es la que vamos a indagar ahora, la primera es la fidelidad a Dios. Si nosotros comenzamos a leer el libro de Daniel, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que en el comienzo de su vida, ahí en Babilonia, luego de estar cautivos, se enfrentan con la primera prueba. Es ahí que yo me puse a pensar un poco de qué es lo que primero hicieron luego de llegar cautivos, ¿no? Uno se puede llegar a pensar que, bueno, se acomodaron, no sabían qué iban a hacer, dijeron, bueno, vamos a buscar la manera de en dónde nos ubican, pero sin embargo, el comer. Yo creo que llegamos de un viaje y nos dirigimos a tratar de comer algo. Yo siempre llego de la iglesia y llego con mucha hambre. Así que yo me imagino que ellos, después de un largo camino, al haberse terminado tal vez sus provisiones, porque esta prueba no se la enfrentaron antes, sino que se la enfrentaron en el momento en la que le dieron a servirse de la mesa del rey.
Entonces, Daniel y sus compañeros empezaron con una prueba que definiría su carácter y de ahí en más cómo seguirían las cosas respecto de la fidelidad a Dios. Y ahí es donde marca la primera enseñanza, porque ellos, en vez de decir, no, vamos a comer, no, tenemos mucha hambre, y yo me imagino que habrán tenido mucha hambre, y los manjares se habrán visto tentadores, las tentaciones que existían para mí a los ojos de ellos habrá sido, digamos, que lo superaban en un sentido. Pero sin embargo, con la crianza de su infancia, con las enseñanzas bien aprendidas, con aquello que se habían dispuesto en su corazón, como así es enunciado en uno de los versículos, se propusieron en su corazón, se determinaron a decidir por Dios. Y es ahí que empezaron a construir ese carácter de fidelidad. Nosotros comenzamos a construir nuestro carácter de fidelidad primero decidiendo por Dios. Y esa es una de las primeras enseñanzas que determina este libro de Daniel. La fidelidad a Dios ante todo, en primer lugar. Y de ahí nuestra decisión es la que va a determinar nuestro carácter. Nuestro carácter que nos ayudará a poder determinar hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo continuamos. Lo que más también se destaca, otro de los puntos que se destaca es que no fueron hacia un lugar mejor. No fueron de, no sé, por ejemplo, no fueron de un lugar de España a París, o no fueron, por ejemplo, de un lugar que era desolado hacia un lugar que era precioso, ¿no? Sino que se fueron a un lugar peor. El anterior era su lugar, el anterior era el mejor lugar, no iba a haber otro lugar mejor más allá de lo que era la vida eterna, el cielo, sino que no, ellos se fueron a un lugar donde las tentaciones estaban a flor de piel. Hombres corrompidos, desmoralizados hasta de manera desmedida. E incluso dice que las cortes eran corrompidas, que había lujuria, que era algo muy normal en las costumbres, y ellos veían cada día eso, ese era el panorama. Habían sido despojados de su tierra e incluso las costumbres que se llevaban a cabo también no los podían ver, no tenían ejemplos de esas costumbres. Es entonces que debían ser fieles a Dios. Me gusta saber que si nosotros los ponemos a pensar respecto de Daniel y sus compañeros, ellos podrían tranquilamente haber elegido: vamos a comer, comamos, no pasa nada, no estamos en nuestro lugar. Los demás también, más de alguno habrá hecho lo mismo, más de alguno habrá comido, incluso habiendo sido enseñado por las prácticas que seguían a Dios, ¿no? Es seguramente que más de alguno habrá quebrantado su fe, habrá decidido de otra manera y habrá quebrantado su fidelidad. Entonces Daniel y sus compañeros tranquilamente podrían haber dicho: bueno, no, pero comamos, no pasa nada. El tema de que comer era indicio de tributo a los dioses babilónicos. Entonces ellos sabían lo que implicaba. Dios le había dado sabiduría para que eligieran de esa manera, se dieran cuenta de lo que implicaba el decidir en ese momento comer o no comer. Seguramente habrán enfrentado muchísimas otras cosas respecto de la fidelidad a Dios. Pero lo que a mí me gusta saber es que otro punto de la fidelidad a Dios es el tema de que justificaciones existen, justificaciones para no ser fieles a Dios abundan y muy bien confeccionadas. Nuestra naturaleza pecaminosa se encarga de confeccionar esas justificaciones. Las hace perfectas para que nosotros podamos decidir no seguir a Dios. Sin embargo, Elena G. de White destaca que a los hábitos de renunciamiento que Daniel y sus compañeros determinaron en su corazón, en su mente, se le siguió la perseverancia, la diligencia, el carácter fuerte para poder decidir por Dios y no vacilaron. No hicieron caso a las justificaciones que seguramente surgen. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me hace llamar la atención o me pone la alerta, porque siempre vamos a tener una justificación muy bien confeccionada
para no ser fieles a Dios. Y siguiendo con el libro de Daniel, una segunda lección, una segunda enseñanza fundamental que determina este libro. Y es la fidelidad en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas del día a día. Cada una de las, seguramente luego de continuar, luego de acomodarse, luego de empezaron a estudiar, seguramente empezaron con algunas actividades, era hora de empezar a hacer una rutina, a hacer vida cotidiana, a realizar los actos que debían hacer cada día, seguramente estudiar a determinada hora, hacer tal cosa, ayudar en tal cosa. Daniel y sus compañeros empezaban a ejercer una vida, a llevar a cabo una vida en Babilonia. Y luego de haber sido fieles a Dios, de haber sido determinado en su corazón siguiendo fieles a Dios, se mostraba la fidelidad en las tareas cotidianas, en las tareas de cada día. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué los determinaba a ser fieles en las tareas de cada día? El propósito era honrar a Dios. Y una además de la fidelidad a Dios, la segunda parte es que nuestro propósito siempre se debe manifestar, esa fidelidad a Dios se manifiesta. ¿Cómo? En honrar a Dios. ¿En qué? En las cosas pequeñas, en las cosas grandes de cada día. En cada una de las actividades que llevemos a cabo en el día, en eso es donde nosotros debemos entrar, en tratar de honrar a Dios. Ese era el propósito de Daniel y sus compañeros, en cada momento honrar a Dios, ya sea en el estudio, ya sea en las actividades. Dice que necesitaban constantemente que Dios fuera su maestro, que necesitaban mantenerse en contacto con Dios, en contacto en oración, tal como lo hizo Enoc. A pesar de rodearse de tentaciones, lo necesitaban porque querían honrar a Dios. Dice que estudiaban concienzudamente, que además, por sobre todo, entregaban el yo al servicio de Dios y al servicio de los hombres, con el propósito de honrar a Dios. También eran autodisciplinados, pero hay un punto, un detalle que es importantísimo, que a simple vista tal vez a simple vista, si nosotros no lo leemos del libro de Daniel, tal vez no lo percibamos, pero si indagamos un poco más, que es siempre la mejor opción, indagar un poco más, pensar un poco más, y Dios mismo nos da la sabiduría para poder encontrar ese poquito más, que nos ayuda a comprender, es la fidelidad en las cosas pequeñas. Dice que Dios es un Dios que ve aquello que a nuestros ojos parece insignificante. Dios ve los detalles en los que nosotros somos fieles o no somos fieles. La viuda con su pequeña ofrenda, Daniel orando en un recinto, detrás, en su habitación, cada uno de nosotros realizando nuestras actividades sin que nadie nos vea, y es ahí donde está Dios. Ahí cuando nosotros nadie nos ve, cuando no tenemos ojo humano que nos juzgue, ojo humano que determine si estamos más cerca de Dios o menos cerca de Dios, si cumplimos o no con la regla. Es ahí donde Dios nos ve. Y es ahí donde Dios determina si somos idóneos o no para los grandes puestos de confianza. Dios dice que determina a veces a las personas por esas pequeñas cositas, esas pequeñas que a nosotros nos parecen insignificantes, pero que a los ojos de Dios es de gran manera. A los ojos de Dios determinan tanto a una persona que la ubica en los puestos de confianza, así como le pasó a Daniel y a sus compañeros. Ellos tuvieron la oportunidad de pertenecer no solamente a lo que era todo el gobierno de Nabucodonosor, sino traspasar un periodo y continuar con un periodo enemigo para luego seguir haciendo el mismo ejercicio. ¿Qué pasó? Digamos que traspasó hasta incluso las épocas, gobiernos y demás. ¿Qué es lo que hizo? Eso, que Dios mantuvo a Daniel y sus compañeros, porque sabía que en las cosas pequeñas, con las cosas pequeñas había determinado un carácter idóneo, de confianza hacia Dios.
Y ahí es cuando vemos el punto central, nosotros, de la fidelidad a las tareas de la vida diaria. En cada una de las tareas Dios nos observa, pero por sobre todo nos observa en aquello que al ojo humano parece insignificante. Me gusta pensar que Dios nos da las oportunidades y nosotros tal vez no las aprovechemos. Incluso me gusta siempre pensar de que Dios es el que da la providencia, nuestro trabajo, estudio, nuestras actividades, nuestro progreso, nuestro desarrollo, todo es dependiente de Dios. Yo creo que eso Daniel con sus compañeros lo sabían, y como lo sabían, eran fieles en las tareas de la vida diaria, porque si todo dependía de Dios, todo tendría éxito según los parámetros de Dios, porque para nuestros parámetros siempre es posible que consideremos que lo malo que nos pasa no nos ayuda, en cambio para Dios siempre es para progreso y para éxito de nosotros, para prosperidad nuestra. Entonces me gusta saber esto, de que la fidelidad no solamente se va en las cosas grandes, sino en las pequeñas, y que todo es providencia de Dios. Y otro, digamos, la última enseñanza, la más importante también, digamos, digamos que es la que determina, la que finaliza, yo diría, la que cierra como el broche de oro. Esa es la palabra, el broche de oro del respecto de la fidelidad que enseña del libro de Daniel, es que la fidelidad no solamente se va a basar en un tiempo presente. Con esto quiero decir que la fidelidad no es cuestión de hoy, de mañana o de pasado, sino que hay una finalidad que necesariamente debemos construir hoy para aquellos tiempos en la que nos enfrentemos, así como los compañeros de Daniel se enfrentaron en el Valle de Dura. Hay una fidelidad que va a ser exigida hacia nosotros, hay una fidelidad que debemos haber construido para poder enfrentar esos momentos que experimentaron, así como lo experimentaron los compañeros de Daniel, donde determinaba su vida, donde determinaba qué era lo que iba a pasar. Y eso sí, es otro de los aspectos de la fidelidad. La fidelidad va no solamente hacia el tiempo presente, sino en una finalidad hasta el fin de los tiempos, hasta que Dios venga, hasta que podamos tener una fidelidad perfecta. Les voy a leer justamente algo que es interesante, que marca el libro Profetas y Reyes, que indica que importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación, ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin, un decreto mundial los denunciará como merecedores ¿de qué? De muerte. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra de Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya ser el encarcelamiento, destierro o muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de los que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo del que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con todas las huestes del mal, no pueden destruir el más débil de los santos de Dios. Los protegerá ángeles excelsos en fortaleza,
y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. La fidelidad es cuestión de no vacilar, es cuestión de confiar en Dios, es cuestión de determinarse por Dios. La fidelidad, como lo enseña el libro de Daniel, es hacia Dios, es hacia las tareas cotidianas donde nosotros nos manifestamos, pero por sobre todo, es una fidelidad que se construye y se manifestará hacia el tiempo de los eventos finales. Que Dios ojalá nos pueda ayudar en cada momento a construir una fidelidad que se base en Dios, que podamos entender cuán importante es no vacilar, cuán importante es tratar de seguir el ejemplo de Daniel y sus compañeros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permite estos momentos en los que podemos aprender más de ti, en los que podemos construir más nuestro carácter y también nos ayudas a poder decidir. Te pedimos que nos ayudes a construir una fidelidad a ti, que nos ayude a tener las bases necesarias para que cuando nos enfrentemos en esos momentos finales, tú seas a quien decidamos. Ayúdanos a poder encontrar la manera de que otros puedan también ser fieles a ti y que no solamente seamos nosotros fieles. En tu nombre, amén.